Revista Plotpoint. Es un formato muy particular, que de hecho el hecho de que seas un gran realizador de cortos no te garantiza ser un gran realizador de largos. Digamos que te concentras en lo que necesitas, el tiempo que necesitas para contar esa historia. A veces justo pecamos de ponerle de más al corto, creo que... O sea, hay cortos que se podrían contar de manera muy concisa. Es un formato en particular que necesita dedicarle, y creo que no es cierto eso de que solo los estudiantes hacen cortos. O sea, tenemos miles de ejemplos de cineastas consagrados que de repente deciden hacer un cortito o hacer una compilación de cortos entre varios cineastas y lo disfrutan mucho. Yo considero que es mucho más fácil escribir un largometraje que un cortometraje, porque en un cortometraje tienes poco tiempo, tienes que ser contundente, y siempre en el cortometraje yo creo que lo que pesa mucho es la anécdota, mientras que en cambio en el largometraje como que tienes muchos ejes y tienes mucho tiempo para sostener la historia. Puedes explorar el mundo, puedes explorar los personajes, puedes explorar como distintas cosas, y en el corto pues no hay ese tiempo de exploración. Entonces yo creo que sí te exige otros recursos y sí te exige como otra manera de entrarle al problema e intentarlo solucionar. La ventaja de contar un corto es por lo mismo que no hay un mercado y porque generalmente el lineamiento es el tiempo, tienes mucha más libertad para contar lo que quieras. Yo creo que festivales como estos son el ejemplo de que el corto en sí mismo es un género. O sea, es un movimiento independiente que no tiene por qué demeritarse o verse disminuido por esa palabra granota que se llama largometraje, ¿no? O sea, son películas, ¿no? O sea, puede durar un segundo o puede durar 7 horas o 8 horas, pero ambas son películas, ¿no? Una cosa que tiene muy interesante y muy padre el corto es que quizás es como la creatividad en su expresión más pura, ¿sí me explico? Porque ya en el caso de un largometraje que tienes tal inversionista, que a lo mejor quieres que entres con tantas copias, que al señor de Whiskas quiere que le metas un gato, entonces ahí ya es como lidiar con otras variables y otros valores y... Es un corto exitoso, pues supongo que terminas, ¿no? Digamos, igual pero ese corto que se termina, ya si sea que lo difunden por cualquier ventana en Vimeo o en YouTube o lo que quieras, el que se termina es el éxito. ¿Sí? Y éxito es como, para mí es, sí, lograr llevar a cabo algo que se está proponiendo. El éxito viene sobre la conciencia de lo que obtuviste. O sea, si haces consciente que a partir del ejercicio fílmico, sea corto, sea largo, obtuviste tal o cual cosa, a mí me parece que ya tiene algo de valor. Hay muchas variables alrededor de lo que es un cortometraje exitoso y creo que eso lo hace interesante, discutirlo, más no encontrar como una lista de éxito. Creo que sí, no la hay, ¿no? Creo que no hay una respuesta así como un tipo de historia, un tipo de personaje, no. Yo creo que es como tú dices, imagínate que es vas a conocer a una chava y tienes una noche, ¿sí me explico? Entonces, pues tú, si sabes que hay una noche, pues tienes que lanzarte a matar esa noche, ¿no? Y le vas a intentar agarrar todo y te vas a montar y todo, ya, si funciona no es otro problema. Pero yo creo que esa es la aproximación que tiene que ver con el cortometraje, ¿no? O sea, como buscar una situación lo suficientemente límite para encuadrar lo más posible al personaje en una o dos escenas, ¿sí me explico? Cosa que en el largometraje pues es más como... Oye, pues vamos a estar saliendo 3 meses, entonces ya sales 3 meses, pues primero la manita, luego un besito, ¿no? O sea, es como que hay otra lógica. Hay una regla en el cine que siempre te dice, tú puedes minimizar riesgo, pero no puedes garantizar éxito. Entonces, ¿qué historias hay? Pues creo que las historias con las que conecta uno. Otra cosa que creo, evidentemente, es que hay que hablar de las cosas que uno sabe. Creo que también es buscar en uno qué te interesa, qué te mueve y qué quieres hablar tú, qué puedes hablar tú. Creo que también como que caemos luego en el juego de querer hablar de lo que está de moda o de lo que se debería de hablar y entonces se vuelven unas narraciones súper banales y como sin conocimiento de causa, y creo que es muy importante, y sobre todo en el corto y sobre todo en los primeros cortos que uno hace, pues hablar de lo que sí sabe uno, ¿no? De lo que sí conoce. Lo interesante no es qué cuentas, ¿no? Sino cómo lo cuentas. Por allá se centra directamente en el problema, ¿no? Y qué mejor si ese problema te toca a ti o habla de ti, ¿no? Algún problema que tuviste o algún problema en el cual conociste a alguien que te tocó, te llevó a cierta sensibilización. Y hay que tener que cuento literatura, no es cine, ni va a serlo, ¿no? Entonces, y de repente pues hay alguien que te dice, no, quiero hacer una adaptación perfectamente fiel. Pues quieres hacer una adaptación fiel, abre el libro, saca la cámara y filma las páginas. Esa es una adaptación 100% fiel, ¿no?
Y te voy a decir la paradoja. Yo creo que el cuento tiene mejor relación con el largometraje que con el cortometraje. Porque si te fijas, son muchas las historias que de pequeños cuentos salen grandes largometrajes que de cuentos que se generan buenos cortometrajes, ¿no? Insistir en que el cuento se parece al corto me parece como esa necesidad humana de querer comparar algo con otra cosa, ¿no? Incluso si regresamos a Cortázar, cuando Cortázar hace la traducción de los cuentos de Allan Poe en la editorial, bueno, sale en la de Alianza, donde explica que es un cuento, está maravilloso, lo puedes leer y lo puedes entender. Ahí está, ¿no? De qué es lo que es un cuento. Pero cuando habla de cuento, habla del cuento de ese periodo histórico. Y hay otro tipo de cuento ahorita, ¿no? Hay otro tipo de aristas en la literatura, específicamente del cuento, ¿no? También no sé si era Murakami que decía del cuento y de la novela, ¿no? También son otras cosas distintas, ¿no? Y creo que lo jugoso y rico es que son distintos. Creo que hay que arrancar con el sentido del límite y hay que ubicar al espectador y decirle, el momento que tú estás viendo este cuate, o sea, el poco tiempo que vas a tener contacto con este personaje, estás viendo un límite en la historia de este cuate, ¿sí me explico? Una situación límite, un momento límite, y eso es lo que yo creo que si uno tiene un corto y si uno se quiere ver muy aristotélico, en el sentido de principio, medio, desenlace, nudo, todo esto, ¿no? O te quieres ver muy brechtiano, de quiero todo que sea disasociar al espectador y que el espectador piense y que no se involucre, todo eso, como yo me quiera poner la historia, si como universo en sí, ya sea del tamaño que sea, funciona, es orgánico y todo, yo creo que es acertado, ¿sí me explico? Pero tú no puedes partir diciendo, digo, ay, un gato es un tigre chafa, ¿no? De alguna forma, o sea, si estás hablando de dramaturgia, drama, sí estás buscando un cambio, estás buscando que algo suceda. Pero este sentido tan literal de la sorpresa, del giro de tuerca, a mí me parece hasta chafa. O sea, que cuando yo lo veo, yo lo que veo es un artificio para buscar que el espectador sienta algo y no que está construido al interior de la historia. Yo lo que veo es al guionista. En el tiempo que tienes tú cuenta una historia. ¿Sí me explico? Ya sean 10, ya sean 15, ya sean 20. Y yo siempre una analogía que creo que es muy válida son las tableras y el striptease. Entonces, si uno va a un table, digo, mis primos han ido, yo no sé de lo que está. Si la chava tiene una canción, en una canción sabe cuándo baila, cuándo se encuera, cuándo se quita lo de arriba, cuándo se quita, y en una canción se quitó lo que se tenía que quitar. Y hay chavas que a lo mejor tienen 3 canciones y se quitan poquita ropa al principio, luego le paran, y se encueran al final. Entonces, este manejo de la información, o este manejo de la información, este manejo como la chava se viene encuerando, es muy parecido a lo que tú haces en una película, ¿sí me explico? ¿En qué momento revelo, en qué momento oculto, en qué momento exagero, en qué momento retraso, en qué momento distraigo, en qué momento golpeo? Y yo creo que esa es la regla del escritor audiovisual. Hay una festivalitis Sí. que desafortunadamente pues, son los que dictan las reglas del mercado, ¿no? Son los que te dicen, los programadores, tenemos 90 minutos y hay que ver qué metemos en 90 minutos, ¿no? O sea, creo que los festivales sí se jactan de ser quien le da validez a los cortos, pero pues la verdad también ya estamos en una era donde el YouTube y todo, o sea, uno puede darle salida a sus propias cosas, cosa que hace 10 años era impensable, ¿no? Entonces también vivan esas salidas y todos, o sea, como que no necesitamos depender tanto de que te valide un festival u otro. O sea, creo que los festivales de pronto se creen con más poder del que realmente tienen. Creo que si no tuvieran películas no habría festivales. Entonces, yo siempre he dicho que los géneros son como los sentimientos, o sea, ¿qué quieres sentir? ¿Miedo? ¿Quieres sentir tristeza? ¿Quieres sentir risa? ¿Quieres sentir esto? Siempre creo que un género como que va asociado a un sentimiento, y claro, yo creo que hay cortos que pueden ser terror, pueden ser drama, pueden ser comedia, pueden ser ciencia ficción. Entonces, yo creo que sí, todos los géneros se pueden explorar en el corto. Quizá el más difícil es el road movie, porque sí te implica un camino, pero salvo ese, los demás, digo, detalles más yo creo que sí se pueden explorar. Cuando estás escribiendo y estás sacando la idea, a veces tú dices, voy a hacer una película de ciencia ficción, y te das cuenta que estás escribiendo un melodrama, no. Pero eso te lo da la historia, y estoy como muy de acuerdo con Beatriz Novaro. El último enunciado es el que te dicta el género, al menos en la escritura. ¿el último enunciado del guión? Del guión. Y pues es prácticamente más fácil entrar por la emoción que por el género. Pero repito, o sea, el género, por supuesto, o sea, es un laboratorio para lidiar con el género. Ahora, el género cinematográfico tiene una cantidad de raíces, o más bien es arbóreo, ¿no? Hay una cantidad inmensa de subgéneros.
primera y única responsabilidad es con la historia. ¿Sí me explico? ¿Quién es mi historia? ¿Quiénes son mis personajes? ¿Cómo quiero emocionar? ¿Qué quiero lograr? Es con lo que tienes que rendir cuentas principalmente. Todo lo que pasa después de que tú terminas una historia, sí gana festivales, sí va el público, si no, hay una cantidad de variables enorme en esa ecuación que interviene y de la que uno casi garantizo que no tiene control, ¿no? O sea, el control que tiene es que la historia tiene que funcionar. Eso es, yo creo, como lo primero. Me parece un poco peligroso convertirte en ideólogo del cine. Entonces creo que una cosa que uno tiene que entender es como uno, pues como entender tu ADN narrativo, o sea, yo creo que aceptarlo, asumirlo, o sea, como asumir quién eres y contar historias la historia por ese lado. O sea, había un escritor muy famoso, Chekhov decía, yo escribo como puedo, no como quiero. Y habrá gente que tendrá facilidad para los dramas, habrá gente para las comedias, habrá gente para la ciencia ficción, habrá gente más visual, habrá gente más... Entonces yo creo que sí, el primer compromiso es con tu historia y contigo. Yo creo que el contexto social aparece solito. O sea, es la tela de fondo, digamos. Y creo que las historias, mientras más particulares las hagas, un poco lo que decía Alejandro, o sea, mientras más de ti hablan, más historias mínimas, más universales se vuelven. Esas historias están en un contexto a fuerzas, o sea, si estás filmando en México, digamos, ese contexto, en mi experiencia, se va permeando, o sea, es como algo que ni siquiera se está inconsciente. Yo sí también estoy de acuerdo porque ponerte ese corsé te lleva a la propaganda. Y la propaganda es algo muy peligroso, digo, sin tocar la publicidad, pero la propaganda es muy, ideológicamente muy peligrosa. Y yo estoy de acuerdo con Elisa, realmente el contexto, obviamente es un individuo que habita en un contexto, un tiempo histórico preciso, ¿no? Y en lo que hagas se ve. Yo creo que puede ser un ejercicio tan libre como decidir, como tener una idea, un personaje y llevarlo a cabo, o sea, creo que no me amarraría que tenga que tener 9 tratamientos del guión antes de salir a filmar, aunque creo que sí hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Creo que también en el corto te da esa chance de hacer cosas un poco más libres. Yo creo que la ventaja, al menos desde mi experiencia de hacer el corto, es meterse también en una longitud corta de procedimiento, estarlo reescribiendo durante todo el proceso. O sea, eso me parece lo rico del corto, que puedas voltear con la gente que tienes más cercana y estarlo moviendo todo el tiempo. Y es lo divertido también de llegar también a la sala de edición y seguirlo trabajando. Que la creación también está en el momento de estar filmando, que no solamente está en el sentarte y escoger la palabra exacta, el personaje, la acción del personaje, sino en una cosa que justo también nos decía Mariano Barba, que tenía que ver con ver, ¿no?, lo que estaba pasando, como con ver al personaje ahí, escucharlo, y de repente, que creo que tiene que ver con lo que hablaba Alfredo de la reescritura, con que ahí es donde se está escribiendo el guión, y bueno, se termina de escribir a la hora que lo estás editando, ¿no? Y ahí de repente cambias el sentido de las cosas. O sea, yo creo que el cine más que un templo es un parque de diversiones, y creo que a la hora de hacer un corto, creo que uno lo tiene que disfrutar desde la escritura, la filmación, la postproducción y todo, y eso yo creo que es como lo más importante, independientemente de cómo te aproximes, sin guión, sin cámara, sin nadie, no sé, la locura que quieras hacer, ¿no? Otra cosa que me gustaría como para cerrar también, y es también como algo importante que no hablamos, que no necesariamente es de escritura, que es la manufactura de un corto. O sea, eso se ve, en los festivales lo ven, cómo suena, con qué sonido lo registraron, cómo procesaron el sonido, si se van a aventar o usar una camarita chiquita como estas, de verdad hagan todo lo posible por conseguir óptica, busquen la óptica, se las pueden prestar, la pueden rentar, la óptica le da un levantón. Ojo con los actores, sus amigos no son actores, hay muchos actores buenos que lo hacen gratis, sus amigos que tocan la guitarra desde hace mucho tiempo, que han hecho bandas de hard punk, hardcore, tampoco son buenos músicos de cine. Entonces habría que tener cuidado con todas esas decisiones, y eso justo me lleva a cerrar que lo interesante del ejercicio de hacer un corto es tratar de amarrarte los huevos y decidir a huevo, yo voy a tomar decisiones, ¿no? O sea, que no se equivoquen. Revista Plot Point.